Ya, seguimos entonces. Estamos hablando, bueno, yo nunca he medido una botella de Coca-Cola, por ejemplo. Pues, que uno compra y dice, esta cuestión tendrá 2 litros de verdad o no. Si nos hacemos esa pregunta, ¿qué deberíamos hacer? Yo les pregunto a ustedes. Si ustedes hacen esa pregunta, ¿qué debería hacer? Para saber si efectivamente hay 2 litros en una botella de Coca-Cola que dice que tiene 2 litros. Porque el envase no tiene ninguna marca. Pues entonces, ¿qué harían? Medirlo. ¿Cómo? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo mide Lucía? Con una regla, una wincha. Pero la Coca-Cola, el litro lo puedo medir con una regla. Pero la botella sí, pues. Pero podría medir un líquido con una regla. ¿Cuánto? ¿Un litro con una regla? No, con una pesa. Con una pesa. Si yo peso 1 litro, es lo mismo. ¿Cuánto me va a decir que tiene la pesa 1 litro? ¿Me va a decir que hay 1 kilo? Yo puedo No, porque depende del líquido, el líquido más liviano, el líquido más pesado. Ya, muy bien, eso. Hay que hacerse las preguntas adecuadas. Entonces, yo le estoy preguntando, o sea, ¿con qué podemos medir 1 litro? Pregúntese, ¿con qué puede medir 1 litro de Coca-Cola? Para saber que hay un líquido. Con algún instrumento volumétrico, así como puso aquí mi compañero, un vaso precipitado o algo así, pero que tenga el Claro, litro. claro, Porque casi todos son de ml, bien más chiquititos nomás, no son de litro. también hay, también hay. Pero claro, ahí como Lucía escribió, pesando, dice, en un instrumento volumétrico, ¿ya? Después, Márquez Lemus, parece que espía, me escribió con un vaso precipitado, un recipiente, claro. O sea, hay vasos precipitados que son de 1 litro también. Y tiene la marca. Si bien un vaso precipitado no es como el material más adecuado y más exacto, para eso están las probetas. ¿Se acuerdan de las probetas o no? ¿Se acuerdan la forma de la probeta que es como una especie así de tubo que tiene una base? Esas son las probetas. Las probetas están graduadas. Ya, hay probetas grandes, probetas pequeñitas, y hay probetas de 1 litro. Hay algunas manchas, otras más angostas. Exacto, hay probetas del tamaño que ustedes quieran. O sea, hay probetas, yo he visto de 5 litros, probetas de 2 litros. Y con eso podemos, o sea, si trasvasijamos, si sacamos la bebida, por ejemplo, ya una papa, una Bills, no sé, una cachantún, ya, y la dejamos en un material, pero tiene que ser adecuado para medir, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que existen primero unidades, unidades que son adecuadas para medir la masa, y esas unidades que son para medir la masa no me van a servir para medir el volumen. Porque si yo quiero medir la masa de un cuerpo, ya debo utilizar una balanza. Y si yo coloco un líquido en la balanza, se va a desparramar. Y el líquido no todos tienen la misma propiedad. O sea, yo no puedo asumir de que el líquido, de que 1 litro es equivalente a 1 kilo. ¿Ya? Aquí tiene que jugar otra variable que es la densidad. Si la densidad es 1, ahí yo puedo decir de que 1 litro es 1 kilo y eso ocurre en un solo líquido. ¿Cuál es? El agua. El agua. En el agua, o con el agua más bien, con el agua es el único líquido en donde yo puedo decir de que 1 litro efectivamente es 1 kilo. Entonces, claro, ahí, pero siempre y cuando sea agua pura, porque ni siquiera el agua potable ya lo podemos aproximar de esa forma, porque el agua potable tiene otras cosas, ni siquiera el agua de mar.
claro, va a ser cercano quizás, ¿ya? Pero hay diferencias. Si somos rigurosos, hay diferencias. Tiene que ser agua pura. De ahí podemos decir, ah, claro, un litro, pero con los otros líquidos no, pues con, no sé, con el alcohol no se puede, con una bebida gaseosa tampoco, con la leche no se puede hacer, menos, pues la leche tiene proteína, que la leche tiene lípidos, tiene carbohidratos, no se puede. Entonces, Profe, dígame. ¿y cómo podría definirla como densidad? El significado que se puede decir. Ya vamos a llegar a eso, pero la densidad es una relación, ¿ya? En matemáticas, cuando decimos relación, el significado de relación es una división, ¿ya? ¿Qué relaciona la densidad? La densidad relaciona la masa con el volumen. Es una división entre la masa dividido por el volumen. Esa es la densidad. ¿Te fijas? Entonces, lo que hay que entender primero es en la densidad. Te voy a escribir acá. Ya que hay como más espacio en blanco. Acá. Estoy bajando solo para buscar un espacio en blanco, nada más. ¿Ya? Mira, la densidad que se representa con la letra D, ¿ya? Es la relación entre la masa y el volumen. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula. Densidad es igual a masa dividido por volumen. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hay que entender? Esta es una división. Las divisiones, cuando se enseñan las divisiones, hay que entender una cosita, chicos, que es re importante, súper importante, que este valor puede aumentar o puede disminuir. Si yo juego con esto hacia arriba o hacia abajo. Y eso lo tienen que tener pero clarísimo. Que claro, siempre es una operatoria matemática, una división. Entonces el resultado puede variar, pues puede ser mayor o puede ser menor. ¿Ya? Pero ¿de qué depende? Fíjense, mira, como toda división, si la masa que está en el numerador es grande y el volumen es chiquitito, pequeño, ¿cómo va a ser la densidad? Grande. Ya, uno puede responder de forma intuitiva, pero lo ideal acá es que verifiquemos, pongamos números. Si la densidad es igual a 10 dividido por 1, la masa vale 10, el volumen vale 1. ¿Cuánto da el resultado? 10 dividido por 1, ¿cuánto da? 10. 10. ¿Me sigue lo que estoy diciendo, no? Esto da 10. ¿Cierto? Ahora, mire, al revés. Si la densidad, si tengo una masa de 1 dividido por el volumen de 10, ¿cuánto da? 0,1. 0,1. Entonces, fíjate acá, 10 comparado con 0,1 cambia la cosa, ¿no es cierto? 10 súper grande comparado con 0,1 que es chiquitito. Entonces, eso es lo que tienen que entender de la densidad, que cuando el volumen crece, ¿ven? Cuando el volumen es grande, la densidad, ¿qué le ocurre? Disminuye. Exacto, disminuye. La densidad disminuye. Mira, la densidad disminuye. Chiquitito. En cambio, cuando la masa aumenta y el volumen es pequeñito, fíjense la densidad. Crece. Súper denso. La masa aumenta y el volumen. Entonces acá ocupa poco espacio, pero pesa mucho, pero ocupa Profe, poco espacio. Dime. en esos casos, por ejemplo, en otro líquido ya, el aceite, donde la masa es baja o sea, por ejemplo, donde la densidad es más baja, ¿por qué la viscosidad también es un factor de la materia?
Sí, por supuesto, pero ahí nos estamos pasando a otra cosa. Que Ya, está fuera, ya, está disculpe. está fuera del alcance de la guía, ¿ya? Pero tu pregunta es válida, porque la viscosidad depende de las propiedades del líquido, estrictamente de las propiedades del líquido, y está relacionada con las interacciones del líquido con el recipiente, ¿ya? Es por eso que, claro, ciertos líquidos son más viscosos y eso también está relacionado con la densidad, porque son un poco más pesaditos esos líquidos. Así tú puedes colocar algunos ejemplos como los aceites lubricantes de automóviles, ¿ya? Esos aceites lubricantes, te fijas que son como bien espesos, pues, son más espesos que un aceite de cocina. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, esa viscosidad está relacionada también con el roce, porque ese aceite entra a un motor y el motor, las piezas están girando, y no solo gira, sino que también se calientan, hay calor, y todo ese calor lo absorbe el aceite. ¿Te fijas? En vez de calentarse el motor y empezar a calentar las piezas, el aceite absorbe ese calor. Y como los aceites tienen punto de ebullición súper alto, el motor no se calienta. Por eso son aceites especiales, aceites con esas propiedades viscosas. Pero claro, o sea, nos estamos escapando un poquitito del tema, pero sí, sí, está relacionado con lo que estamos hablando de la densidad. Ahora, para entender bien, a mí me interesa que esto, ustedes lo entiendan bien, las relaciones que hay entre la masa y el volumen con la densidad, ¿ya? Porque fíjense acá, yo les puse el ejemplo bien claro, con números, ¿ya? Para que ustedes vieran de cuándo es más denso y cuándo es menos denso. Fíjense que acá ustedes tienen, cuando la masa es grande en relación al volumen, la densidad va a aumentar, es grande. En cambio, al revés, cuando el volumen es más grande que la masa, la densidad es chiquitita, no es tan denso. ¿Ok? Entonces, ¿en qué podemos apreciar esta cuestión? ¿Cómo lo podemos llevar a algo práctico? ¿Ya? Busquemos ejemplos. Si nos salen acá, hay que buscar ejemplos. Entonces yo le voy a buscar un ejemplo y le voy a buscar en internet. Tiro un ejemplo. ¿Ya? Que está relacionado con su carrera. De hecho, más adelante también les muestro exactamente una imagen similar. Esta es la imagen que quería mostrar. Ahora se la muestro de inmediato. ¿Están viendo, cierto? ¿Están viendo ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya, miren. Miren esa imagen. Bueno, hay varias imágenes, pero a la imagen que me refiero yo es la que está acá. Esta. Esa imagen. Si yo les pregunto, ¿qué es lo que es más denso? ¿Un kilo de músculo o un kilogramo de grasa? ¿Qué es más denso? ¿Cuál sería? La de grasa, El músculo más denso. Piense antes de contestar, piensen un poquitito, deténganse, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es más denso? ¿Un El kilo de kilogramo de grasa músculo. o un kilo de músculo? ¿Ya? No se lancen a la piscina de inmediato, hay que pensar, chiquillos, ¿ya? Hay que pensar. Eso es lo que tienen que hacer. La universidad, nosotros les enseñamos a pensar de cierta forma, a reflexionar. Entonces, miren, ¿cómo se reflexiona? Pongamos la ecuación: densidad, masa, volumen. ¿Cuándo era más denso? Cuando la masa es mayor que el volumen es pequeño,
la densidad es más grande. Entonces, ¿quién cumple con esa condición? Cuando la masa es más grande y el volumen es pequeño, el volumen tiene que ser pequeño, tiene que ocupar poco espacio. ¿Quién de los dos cumple esa condición? El ¿La músculo. grasa o el músculo? El músculo. El músculo, dice Fernanda, ya en el chat. ¿Se fijan? Lucía también dice el músculo. Está claro, porque miren el músculo, es chiquitito, ¿ven? Pero eso pesa 1 kilo. Ocupa ese espacio. Pero pesa 1 kilo. Este espacio que está acá es 1 kilo, es exactamente 1 kilogramo. Si lo pesamos van a pesar lo mismo. Ahora, fíjese el kilo de grasa. Todo el espacio que utiliza. Por eso es que cuando uno aumenta la grasa en el cuerpo, o sea, se nota el tiro, ¿o no? Todos lo hemos notado alguna vez, más encima ahora en la pandemia. ¿Ya? Cuando aumentamos la masa, ¡pum!, al tiro se nota la guata. Y ahí al lado los rollitos, ¿ya? Y no solo en la región abdominal, sino también, no sé, por los brazos, en las piernas. Crece el volumen, pues, chiquillo, ¿cierto? Cuando uno engorda y eso se traduce en grasa, oye, el volumen del cuerpo crece al tiro. Ahora, en el caso de la grasa es el efecto contrario, la grasa es el ejemplo contrario, perdón. La densidad, masa, volumen. Entonces, ¿cuál es la condición de la grasa acá? Pesa 1 kilo, ¿ya? Aquí el volumen es pequeño, pero, perdón, la masa es pequeña, pero el volumen es grande. Fíjense todo el volumen que utiliza, que ocupa esto. Ocupa todo este volumen, gigante comparado con el volumen que ocupa el músculo. Ya, siempre cuando decimos es más grande, es más pequeño, pero tenemos que compararlo con algo, ¿cierto? Entonces acá la comparación es entre estos dos. En este caso, en el caso de la grasa, cuando la masa es pequeña y el volumen es grande, la densidad es pequeña, la densidad es pequeña. Entonces, aquí podemos decir 1 kilo de grasa tiene una densidad baja comparada con la densidad del músculo, que es alta en comparación con la grasa. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, ocurre porque la grasa tiene un volumen que es grande comparado con el volumen del músculo, que es pequeño. Entonces, respondiendo a la pregunta que yo les dije al inicio, ¿qué es más denso? ¿1 kilo de grasa o 1 kilo de músculo? 1 kilo de músculo. ¿Pero por qué? Porque ocupa poco volumen en comparación al volumen que ocupa la grasa. ¿Se entiende ahora, no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ven? Mire, una vez que uno entiende, dice, ¡ay, la cuestión es fácil! Pero cuando se lo pregunto, le pregunto exactamente lo mismo, pero con un ejercicio, uno empieza ahí, no sé, ay, y ahí como que se vuelve todo complejo. Pero cuando hay una reflexión, ¿ya? Y uno empieza a preguntarse bien, no tirándose a la piscina, hay que como ir separando las cosas de a poquitito, ¿ya? Entonces, claro, la fórmula es súper simple, tiene 3 términos: densidad, masa, volumen. Pero hay una división, entonces ahí ustedes, si empiezan a razonar un poquitito qué significa la división, van a entender de inmediato el ejercicio, al tiro. Se aplica lo mismo que estábamos haciendo acá con un ejercicio, los ejercicios de mañana, en donde hay densidad, lo van a hacer de inmediato, pero para ello ustedes tienen que entender bien que la masa y el volumen no es lo mismo, no es la misma cuestión, son cosas completamente diferentes. Yo, por experiencia se los digo, que hay algunos alumnos que confunden la masa con el volumen y no. Y eso hay que tenerlo claro, son cosas separadas. Una cosa es la masa y otra cosa es el volumen. Por eso les pregunté, ¿cómo podemos medir el volumen? ¿Cómo podemos medir la masa? Y ya se dieron cuenta, yo creo, que no se puede utilizar los mismos instrumentos, ¿cierto? Salvo que sea agua. Podríamos utilizar una balanza para medir
cuánto pesa el agua y ahí podemos decir, claro, 1 kilo de agua es igual a 1 litro de agua. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la densidad del agua es 1, es igual a 1. La densidad del agua es igual a 1. Es igual a 1. Entonces, como ustedes saben que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen, si vale 1 la densidad, reemplace ahí, reemplace. ¿Cómo va a quedar? Va a quedar 1 es igual a la masa dividido por el volumen, ¿cierto? Despeje volumen. Despejamos volumen y lo tiramos para el otro lado. Entonces va a quedar volumen, ya le voy a colocar un volumen por 1 es igual a la masa. Y volumen por 1 es volumen. Volumen es igual a la masa. ¿Se fijan? Ahí recién podemos decir que el volumen es igual a la masa. O sea, si este volumen son 250 ml, esa masa serían 250 gramos. Si ese volumen es 1 litro, aquí la masa sería 1 kilo. 1 kilo o 1000 gramos. ¿Vale? Pero ahí recién yo puedo decir esto. ¿Cuándo? Cuando la densidad es 1. ¿Se fijan? Porque eso quiere decir que la masa y el volumen son iguales. La densidad me da 1. Mire, densidad, la masa y el volumen son igual. Este vale 10, la masa vale 10 y la densidad vale 10. 10 dividido en 10, ¿cuánto es? 1. 1. 1. O sea, la masa y el volumen son el mismo, por eso la densidad vale 1. ¿Se fijan? El único líquido que, y así en estricto rigor, ni siquiera el agua, porque la densidad del agua es 0,9999, tiene como 4 9, y después viene un 8. Ya, si la aproximamos y llegamos a 1, pero es el único líquido que se acerca a esa densidad, a 1. ¿Estamos? Entonces, este ejemplo es súper válido para mañana, porque casi todas las soluciones tienen agua. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y la densidad se puede ocupar en todos los estados? Exacto. ¿Por qué? Porque la densidad es una propiedad de la materia que no cambia, independiente del estado que tenga. Si es un sólido, un líquido, un gas, la densidad es exactamente la misma. Siempre y cuando la sustancia sea una sustancia pura. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, para explicar qué es una sustancia pura, ya tienen que saber lo opuesto, una mezcla. Las mezclas no son sustancias puras, son mezclas. Tienen más de un tipo de compuesto, o moléculas, o átomos. En cambio, la sustancia pura no. La sustancia pura está constituida solo por el mismo tipo de moléculas, o el mismo tipo de átomos. Profe, Dime. si bien la densidad cuando el líquido, claro, se saca de litro a kilo, en el caso que fuera un elemento sólido, ¿en qué medida? ¿En metros cuadrados o centímetros cuadrados? Generalmente la unidad de volumen para un... cuando hablamos de líquido, generalmente la unidad de volumen es el ml, generalmente. Mililitros, ¿ya? Pero cuando hablamos de un sólido, ahí podríamos decir metros cuadrados. Metros cúbicos, perdón. Aunque los litros también, aunque los líquidos también se expresan en metros cúbicos. Originalmente la densidad las unidades de densidad para un líquido generalmente se expresan en gramos dividido por mililitro. ¿Vale? Y para un sólido
Ya, la densidad generalmente se expresa en gramos dividido por metro cúbico. ¿Ok? Nosotros en las pruebas, en las preguntas que yo le hago, principalmente utilizamos la densidad de los líquidos, con esas unidades, con estas unidades. ¿Ya? Porque utilizamos los porcentajes, peso, porcentaje masa-masa, masa-volumen, ¿ya? Volumen-volumen, y las unidades de todos estos porcentajes, ¿cuáles son? Las unidades de masa son los gramos, y las unidades de volumen, los ml. Ya, eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe, todo claro. Ya. Está bien que pregunten, está bien, está súper bien. Miren, el diagrama que está ahí define como la clasificación de la materia. Entonces la materia la podemos clasificar en mezclas y por otro lado las sustancias puras. Y esto es lo que les estaba comentando. Cuando tenemos una mezcla, tenemos dos clases de mezcla. La mezcla es una combinación de sustancias. Entonces, cuando tenemos una mezcla, la densidad varía, por supuesto. ¿Ya? Varía. En cambio, si tenemos una sustancia pura, la densidad siempre va a ser la misma, siempre, independiente del estado. Si es estado sólido, si es estado líquido, si es estado gaseoso. O si es que tiene una pepita de oro o tiene un edificio de oro. La densidad es exactamente la misma. ¿Me explico, no? Si yo tengo una pepita de oro, y la pepita de oro, ¿cuánto pesa? 1 gramo. Y si yo tengo un edificio de oro, una cosa absurda, porque imagínense construir un edificio de oro. Bueno, quizás en Emiratos Árabes se hagan un edificio de oro. Pero un edificio de oro. Imagínense un edificio de oro. ¿Cómo va a tener un edificio de oro gigante? Una cosa gigante. 100 pisos de oro. Toneladas. Toneladas de oro. O sea, ¿cuánto oro tienen? Se van a gastar el oro del mundo haciendo esa cuestión. Imagínense ese ejemplo completamente absurdo que le está dando el profesor. Pero es para que ustedes entiendan de que si yo mido la densidad de esa pepita de oro, ¿ya? Y mido la densidad de ese edificio de oro, tiene que ser exactamente la misma. Siempre y cuando sea oro puro. Oro puro. Solo oro. Si hacemos una mezcla, si le agregamos un poquitito de cobre o un poquitito de hierro, si lo empezamos a combinar y hacer una aleación, la densidad no es la misma. Cambia de inmediato. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una mezcla. Ya no es sustancia pura, es una mezcla. ¿Ok? Entonces, en la mezcla la densidad cambia, en la sustancia pura no. La sustancia pura, la densidad da exactamente lo mismo si tenemos una cosa chiquitita o algo grande, sí, pero si está constituido siempre por lo mismo, la densidad es igual. ¿Vale? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ya, mira, las mezclas se dividen en mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Cómo distinguimos la homogénea? La homogénea no distinguimos los componentes de la mezcla, porque uno ve una cosa uniforme nomás. Uno ve algo, una fase. Uno mira y dice, ah, no, esta cuestión no sé qué tiene. Se ve de un color particular, pero no podemos distinguir los componentes que tiene. ¿Ya? Ejemplos de mezclas homogéneas. Cuando uno hace un jugo ¿Ya? ¿Un jugo de qué tipo? en polvo, cuando uno ya lo tiene revuelto con el agua y todo eso. Perfecto. Jugo en polvo, ahí tenemos agua, generalmente se disuelve en 1 litro, ¿cierto? Es para disolver en 1 litro, aquí está el sobre, abrimos el sobre, tiramos el polvo, revolvemos y si es de naranja se ve todo color naranjo. Y ahí no podemos distinguir qué tiene el jugo. Po. ¿Qué tiene el jugo?
Le podemos echar azúcar igual. Sí, también le puede echar azúcar y pasa piola, ¿cierto? Ni vamos a cachar el azúcar. No la podamos distinguir ahí. Pero, ¿qué tiene el jugo en polvo? Colorante ya. Tiene un montón de moléculas. No solo tiene colorante. O sea, miren, miren, agarren el sobre, den vuelta ahí la etiqueta y pónganse a leer los ingredientes. Tiene preservante, tiene colorante, tiene sustancia, edulcorante, etcétera, etcétera. Tiene una cachada de cosas. Tiene un montón de moléculas del jugo en polvo. Claro, uno ve un polvito nomás, pero tiene un montón de moléculas. Y más encima lo tiramos al agua, lo revolvemos y se ve todo de color naranjo. O si es de frutilla, se ve de color rojo. Ya, frutilla, color rojo. Pero ni cachamos lo que hay ahí adentro. ¿Ya? Porque no tenemos ojos microscópicos. Bueno, porque en realidad es una mezcla homogénea. Y en una mezcla homogénea no podemos distinguir los componentes de esa mezcla. ¿Se entiende? ¿Vale o no? Sí, profe. Vale, Profe. vale. ¿Ya? Es decir, los ejemplos acá clarifican bastante las situaciones. ¿Ya? Veamos la mezcla heterogénea. Es todo lo opuesto. Una mezcla heterogénea, nosotros sí podemos observar. Ahora, cuando yo le digo observar, es que a simple vista, pues chicos, a simple vista. O sea, ustedes ahí toman un, esta cuestión, mire, tiene esto, tiene esto, tiene esto. O sea, podemos ver los componentes de la mezcla a simple vista. Sin mayor esfuerzo, sin colocarse, no sé, un microscopio en los ojos, ¿ya? No, acá se ve todo de inmediato, ¿ya? O sea, ¿y qué es lo característico de la mezcla heterogénea? Es esto, se hacen fases, se separa la mezcla. Si es que es una mezcla líquida, porque también las mezclas pueden ser sólidas, por ejemplo, el concreto. Cuando hace una mezcla de concreto, no sé, pues tiene piedra, gravilla, unas piedras más grandes, cemento, agua, arena, y toda esa cuestión se hace una mezcla y después se seca. Pero si le pega un martillazo, se da cuenta, o taladra, chuta, tiene una piedra, tiene la arenita, no sé, pues. Uno puede distinguir los componentes de esa mezcla. El líquido también, si está todo líquido. Agrega una mezcla de líquido, el aceite, esto, yo siempre doy ejemplo de los cosméticos, ¿ya? Estos difásicos, trifásicos, los que tienen 4 fases y algunos que tienen más fases incluso. De hecho, las fases tienen hasta colores, se ve hasta bonita la cuestión. Ya esa agua micelar y no sé qué cosa. Mi esposa tiene eso, ya, y dan ganas así como de agarrarlo, agitarlo, y después, ¡bum!, se separan, no. Esa es una mezcla heterogénea, donde nosotros podemos observar, tiene esto, tiene a simple vista. ¿Ya? La mezcla homogénea no. Esa es la diferencia entre las dos. Pero no se olviden de que son mezclas al fin y al cabo. Son mezclas. Acá hay diferentes cosas, hay diferentes partículas, hay diferentes moléculas. ¿Ok? Que las podemos diferenciar o no las podemos diferenciar. Pero es una mezcla. ¿Ya? Lo opuesto es la sustancia pura. La sustancia pura, tal como lo dice, es una sustancia pura. Hay solo átomos del mismo tipo. ¿Ya? Y ¿cómo clasificamos esta sustancia pura? Se subclasifican en compuesto y elemento. El elemento tiene átomos. ¿Ya? Los átomos son iguales, son del mismo tipo. Por ejemplo, átomos de hidrógeno. Puro átomo de hidrógeno. En cambio, un compuesto no, el compuesto tiene 2 o más átomos diferentes. ¿Ok? 2 o más tipos de átomos que son diferentes. Entonces, ejemplo compuesto, el agua. El agua tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Es un compuesto. Hay átomos de hidrógeno y hay átomos de oxígeno. ¿Se fijan? Otro compuesto, no sé, ácido sulfúrico.
es un compuesto, porque el ácido sulfúrico tiene átomos de hidrógeno, tiene átomos de azufre y hay átomos de oxígeno. Hay 3 clases de átomos. Es un compuesto. ¿Ya? Pero si yo tengo un recipiente que tiene solo ácido sulfúrico, hay solo ácido sulfúrico. Lo único que hay es ácido sulfúrico, no hay ni una cuestión más. Es una sustancia pura. ¿De acuerdo? Porque ese compuesto no está mezclado con nada, hay solo ácido sulfúrico, ni siquiera está mezclado con agua, por darle un ejemplo. ¿Ok? ¿Se entiende, no? En cambio, el elemento está constituido por el mismo tipo de átomos, ¿ya? Átomos de oro. Una cadenita de oro, ya, ahí está la cadenita de oro. ¿Ya? Ahí sale el corazoncito. Se la regaló el pololo o la polola. La cadenita de oro. Listo, ahí está la cadenita de oro. Y esa cadenita de oro, si es de oro, hay solo átomos de oro. Es una sustancia pura. Ahora si andaba medio corto de plata y quería regalar una cadenita, pero no tenía tanto oro, y dije, pero le pasó un cobrecito, entonces quedó media rojita la cadenita de oro. Ya no es una sustancia pura, es una mezcla homogénea. ¿Se fijan? Bañada en oro, claro, también puede ser. ¿Ven? Los anillos de matrimonio. ¿Han visto los anillos de matrimonio? Anillos de matrimonio. Esa es una mezcla en estado sólido. ¿Ya? Mezcla en estado sólido, pero oro blanco. ¿Han escuchado eso? El oro rojo. ¿Qué será esto? ¿Han escuchado esos términos? No, yo no. Mire, es oro, pero el oro está mezclado. Son aleaciones. Aquí tenemos mezcla, ¿ven? ¿Están viendo, no? Sí, ahora sí. Ya los anillos de compromiso, de matrimonio, estas alianzas, son mezclas. Mire, está bueno, justo nos queda un minuto, pero miren, ahí, miren la tablita, miren la tabla. Color, oro amarillo, oro rojo, oro rosa, oro blanco, oro gris, oro verde. Y está la constitución, ¿ven? O sea, ¿cómo está constituido el oro amarillo? ¿Ya? ¿Cuáles son los componentes? Tiene plata y cobre. Aparte del oro, por supuesto. ¿Ya? Después el oro rojo tiene cobre. El oro rosa tiene plata fina y cobre. El oro blanco tiene paladio y plata fina. El oro gris tiene níquel y cobre. Y el oro verde tiene plata. Entonces, mira, fíjense los colores diferentes que hay acá. ¿Ven? Miren ese anillo. Miren el color. Miren ese, anillo con oro rojo. Miren acá. ¿Se fijan? Miren esta argolla. Claro, tiene algunas piedras y esas cosas, pero fíjense en el metal, ¿ven? Es oro, pero el oro tiene una mezcla. Tiene una mezcla con otro metal. Es una aleación. ¿Se entiende el concepto entonces?